Bueno, en las dos estrategias hubo una planificación previa. En la primera estrategia que utilicé en mi mini lección de narración de historias, hubo la preparación de las rutinas primero, luego de cuando les iba a contar lo importante que era mi historia, por qué le iba a contar, por qué era especial para mí, y luego de eso el tiempo para que cuente la historia. En este caso yo le di importancia al orden de las historias, al inicio, nudo y desenlace. Entonces en mi presentación también, cuando lo planifiqué, recalqué esto, y también planifiqué que después de ello iba a darles tiempo para los estudiantes para que también pensaran en su historia y luego se la contaran a su compañero y luego la pudieran contar enfrente de todos. En este momento no hubo una actividad posterior porque realmente que ellos cuenten sus historias abarcaba casi toda la sesión. Sin embargo, en la siguiente mini lección sí planifiqué una actividad posterior. También planifiqué las rutinas, luego la lectura en voz alta, la presentación del libro, la carátula y la contracarátula, el por qué iba a leer esta historia y luego el leer el cuento, que en este caso era su plan lector. Y planifiqué obviamente las preguntas que iba a realizar, una descriptiva, una inferencial y una de reflexión. Y la actividad posterior era hacer una ficha bibliográfica con las estudiantes, que tenía al autor del texto, el ilustrador, el título del texto, la editorial, entre otros, y 3 preguntas descriptivas que me había pedido la profesora que haga, que ellas resuelven en su cuaderno, y un dibujo de su escena favorita. En ambos casos la evaluación fue feedback, retroalimentación constante durante las 2 sesiones de las preguntas que realizaba en la lectura en voz alta, en ese caso, para que tengan respuestas más profundas, sobre todo en las preguntas de reflexión, y en el caso de narración de historias, para que su narración siguiera el orden que era el propósito de esa sesión, ¿no? En mi caso empleé 2 estrategias en las aplicaciones, el IVA y lectura compartida. En ambos tuve un poco la libertad de elegir, porque la profesora me dio el espacio de su primera hora que solamente los niños hacen una lectura de cualquier libro que ellos deseen. Entonces, pero para que sea productivo en el área de comunicación, lectura compartida lo enfoqué más que todo en lo de mayúsculas, y LIVA fue más que todo para ver su comprensión lectora, ya que son niños de primero de primaria y queríamos evaluar con la docente si hasta este entonces ya los niños tenían una mejor comprensión. Para poder hacer LIVA empleé un libro grande que se llamaba Perro Pintor y los elefantes azules. Elegí ese libro porque los niños, le pregunté a la profesora y la mayoría tiene muchas mascotas, entonces eso podía captar su atención. En esta primera planificación de lectura en voz alta, me enfoqué más que todo en las preguntas, ya sean literales o inferenciales, para que ellos pudieran explayar sus ideas y para poder verificar si efectivamente estaban comprendiendo lo que leía. Para hacer lectura compartida, como me iba a enfocar en lo que son mayúsculas, busqué un texto corto que tuviera oraciones cortas para que hubieran varios puntos y que después del punto viniera una mayúscula, para que con ese insumo más adelante, después de terminar toda la lectura, pudiera guiarme para hacerles entender a los niños, por ejemplo, esta regla ortográfica, que después de un punto seguido tiene que empezar la oración con una mayúscula. Utilicé entonces el texto corto, un papelote, los plumones y un puntero para que ellos me puedan seguir la lectura. Bueno, en mi caso, para poder planificar ambas sesiones, yo tuve que ponerme a disposición de los temas que me diera la docente. La primera sesión iba a ser sobre lectura compartida y la segunda iba a ser sobre contar historias personales. En la primera sesión, como tenía que hacer el uso de la C, S y Z, que es algo un poco más ortográfico, decidí buscar un texto que tuviera palabras que utilicen la S, C y Z y que aparte sean parte de las reglas que iba a enseñarles a los chicos de segundo grado. Porque como son chicos de segundo grado, no les iba a enseñar todas las reglas ortográficas. Solamente enseñé 2 por cada una de estas consonantes. El material que utilicé para la primera sesión fue el libro donde encontré el texto que utilicé, que fue un texto narrativo de ficción. Específicamente fue una leyenda peruana. También el papelógrafo, los plumones, el puntero y también hojas rayadas, porque la evaluación que
que iba a ser utilizada para poder evaluar el tema ortográfico tenía que ser físico, entonces los chicos tenían que escribir un texto narrativo de ficción ellos mismos. Pero la evaluación que utilicé para la lectura compartida fue la retroalimentación. En la segunda sesión que realicé, que tenía que abarcar el tema de la oración, fue un poco más fácil porque ya sabían qué historia contar, entonces esa historia después la tenían que plasmar en una hoja rayada, y esta iba a servir como insumo para poder realizar la clase de la oración. Los chicos, después de saber qué era la oración, en qué consiste, los chicos iban a poder identificar la estructura de la oración en sus propias historias personales que iban a escribir. Y esta también iba a servir como evaluación para saber si aprendieron el tema de la oración. Mientras tanto, la evaluación para contar historias personales que utilicé fue la retroalimentación, como en la primera sesión. En mi caso, realicé la aplicación de 2 sesiones de comunicación. La primera de ellas duró 2 horas pedagógicas y la segunda 1. En el caso de la primera sesión trabajé el tema de texto descriptivo y la actividad de inicio que propuse fue la lectura en voz alta del texto de Olivia la espía. Primero presenté las rutinas, después presenté el texto, lo leí, realicé algunas preguntas de tipo literal, inferencial y de reflexión. Y cerrando el momento de lectura pasamos a las actividades de desarrollo, que fueron 2. Una primera individual y oral sobre una descripción del personaje de Olivia y una segunda sobre una descripción del compañero, esta vez de manera escrita, a manera de un organizador gráfico. Primero lo que hacían en la hoja de su cuaderno era colocar un dibujo de sus compañeros, después colocar información sobre cómo lucía, cómo se comportaba, qué cosas le gustaban. Y algunos niños compartieron sus productos con el resto de sus compañeros al frente de la clase. Para cerrar esta sesión, lo que hice fue realizar algunas preguntas del tipo ¿qué te gustó de la sesión? ¿Qué no te gustó? ¿Qué dificultades tuviste? ¿Qué aprendiste? Etcétera. Para la segunda sesión se trabajó el tema del uso de la Z y como actividad de inicio se propuso una lectura compartida de un texto pequeño titulado Un día con su lema, que contenía palabras con la letra Z. Estas palabras se escribieron después a un lado en la pizarra y se colocaron algunas imágenes para que los niños pudiesen representarlo de mejor manera, ya que luego en el desarrollo realizamos 2 ejercicios. Uno de escribir oraciones con las palabras que estaban en el texto anteriormente leído y otra de ordenar oraciones. En el caso de la segunda actividad fue más a pedido de la docente, pero de todas maneras se realizó. Algunos niños se demoraron en esta segunda actividad, por lo tanto el cierre fue un poco más atropellado, pero de todas formas se logró terminar con la sesión. Se realizaron las preguntas de ¿qué te pareció la sesión? ¿Qué dificultades tuviste? ¿Qué aprendiste? Y eso fue todo. En el caso de la evaluación, en la primera sesión se realizó una evaluación por una lista de cotejo, por retroalimentación de la docente y por retroalimentación de algunos de los compañeros al momento de compartir su producto. En la segunda sesión fue sobre todo el uso de una lista de cotejo y retroalimentación por parte del docente estudiante, mientras iban escribiendo sus oraciones y ordenándolas.